Hola, somos los pastores Pedro y Ana Villegas de la iglesia Full Life. Te invitamos a escuchar este mensaje, pero sobre todo a ponerlo en práctica. Porque cada vez que practicamos la palabra de Dios, eso trae mucha bendición a nuestra vida. Tengo el honor hoy de cerrar esta serie de las puertas que me ha encantado, ¿no es cierto que ha estado buenísima? Nos ha permitido entender cuán importante es conocer las puertas de las que habla la Biblia, identificar sus llaves y entender además cómo cada una de esas puertas nos ubica en dos territorios diferentes. Y la verdad es que nos hemos podido dar cuenta que a través de todas siempre podemos estar mal ubicados o muy bien ubicados. Y el simple hecho de que tú estés hoy aquí sentada es la evidencia de que tú eres una persona que quiere y anhela estar bien ubicada. Esta puerta con la que vamos a cerrar hoy es una puerta que para mí es importantísima y hoy te invito a que la hagas importante en tu vida. Cuando hacemos las cosas importantes y les damos valor, empezamos a cuidar de ellas. Esta puerta además nos trae mucha cercanía con Dios. Te invito a que digas esa palabra, cercanía. Ninguno de nosotros anhela estar lejos de Dios. Pero quiero decirte algo, Dios tampoco anhela estar lejos de ti. Dios anhela tenernos cerca. Basta con pensar como padres con nuestros seres queridos o nuestros amigos que necesitamos, deseamos esa cercanía. ¿Cuánto más Dios? Sin embargo, hay veces equivocadamente creemos que podemos estar cerca, pero no hacer lo que tenemos que hacer para estar cerca. Así que hoy esta enseñanza, esta prédica va a bendecir tu relación con Dios. Siempre que venimos a la iglesia, nuestra relación con Dios se ve bendecida. Pero hoy mi mayor interés es que tú busques encontrar y desarrollar ese amor por esta puerta para que siempre estés cerca a Dios. En las buenas, en las malas, en las fáciles, en las difíciles, en momentos de siembra, en momentos de cosecha, momentos por los cuales todos pasaremos. Así que hoy quiero hablarte de la puerta de la santidad. Y la puerta de la santidad delimita claramente vivir por la carne o por el espíritu. Cuando atravesamos la puerta de la santidad, automáticamente vamos a debilitar nuestra carne y vamos a fortalecer nuestro espíritu. Y aquí entonces hoy te traje una de las imágenes con las que en mi tiempo de pastorado más me ha gustado enseñar este principio. Esta ilustración es del doctor Neil Anderson, que es una eminencia en términos de sanidad interior. Y sus libros han sido para mí un enriquecimiento y una formación a nivel pastoral y ministerial importantísima. Tanto que en los procesos de sanidad interior que tenemos instaurados en nuestra iglesia, la cartilla que tú llenas, a la cual te invito a que todos pasen por ese seminario, es de él. Y él lo que nos ilustra con esta imagen es dos perros de la misma raza, de la misma edad, o sea, nacieron al mismo tiempo, los ponemos a pelear. ¿Cuál gana? Me encanta saber que ya hay muchos que se saben la respuesta, porque cuando esta ilustración se hace una realidad en tu vida, tú vas a poder entender que la única manera para ganarle a la carne y vivir por el espíritu es si tú alimentas mejor y más a tu espíritu. Tú y yo tenemos constantemente esta lucha en nuestra vida emocional, espiritual. Constantemente desde que nos levantamos tenemos esta batalla. La batalla de nuestra carne, que es nuestra naturaleza pecaminosa, es una naturaleza caída. Todos nacemos con ella. Basta con pensar en algún niño porque mío, no presto, no quiero. No le enseñamos a los niños a ser egoístas, pero nacemos con una naturaleza caída que representa muy bien a este perro. Pero una vez nosotros conocemos a Jesucristo y lo hacemos nuestro Señor y nuestro Salvador, dice la palabra de Dios que nuestro espíritu cobra vida y empieza entonces la batalla entre nuestro espíritu y nuestra carne. Y estos dos perros anhelan lo contrario.
Siempre lo que tu espíritu va a desear, la carne se va a contraponer. Ellos están en una constante pelea. Pero si tú y yo entendemos este principio y queremos cercanía con Dios, porque la puerta de la santidad lo que nos invita a estar cerca a Dios, cerca, tú y yo vamos a querer alimentar nuestro espíritu. Y vamos a ser conscientes e intencionales también en desnutrir nuestra carne. Digamos juntos esa palabra, desnutrir. Y quiero hacerte consciente de esto porque nuestra carne, este perro, se alimenta con todo. Es ese perro que tú le das cualquier cosa y todo se lo come, todo lo disfruta, todo lo engorda y todo lo hace fuerte. Mientras que nuestro espíritu es picky para alimentarse. Nuestro espíritu no se alimenta de todo. Así que quiero hoy, por ejemplo, ilustrar cuáles son los alimentos de la carne. No sé si te ha pasado que alguna vez te enganchas con una serie, Netflix, y la serie, digamos que, espero, iglesia, tenga un buen contenido, pero son las 11 de la noche y tú ya sabes que debes al otro día madrugar y sin embargo hay otro. ¿Quién está gobernando ahí? ¿El espíritu o la carne? Y recuerda, en este caso, esa serie ni siquiera tiene un mal contenido. Sin embargo, este perro se alimenta de todo. Obviamente lo hace fuertísimo y para él es un superfood, todo un superalimento, todo lo que tiene que ver con la parte pecaminosa. Pero lo que quiero hacerte entender es que este perro se alimenta de todo. Nosotros cuando vamos por el mall y vemos las botas o la cartera que nos gusta, nuestro espíritu no habla y este perro se levanta, cómpratela. Está en descuento. Mira, si no te la compras te estás robando a ti misma. Así que cualquier cosa alimenta nuestra carne. Este perrito le fascina todo tipo de alimento. Sin embargo, nuestro espíritu, como ya te lo mencioné, él es muy selectivo a la hora de alimentarse. Nuestro espíritu se alimenta a través de lo que son las disciplinas espirituales, que muy bien las aprendes también en nuestro curso para nuevos creyentes Full Start. Los alimentos del espíritu son la oración, comunicación con Dios, la alabanza, darle a Dios, como muy bien lo acabamos de hacer, alabanza, ayuno. El ayuno, quiero decirte, el ayuno es un superalimento de este perro. Tú ayunas y este perro crece de una, debilita la carne. Ahora, recomendación, cuando ayunes, debes asegurarte de que realmente dejas de alimentar la carne, si no, no estás haciendo nada. Vamos entonces con oración, alabanza, ayuno, leer la Biblia. Son 6. Leer la Biblia. Congregarse, venir acá a la iglesia. En este momento, déjame decirte que el mundo espiritual está abierto y tu espíritu está siendo alimentado. Y diezmar. Diezmar es un alimento también que fortalece el espíritu. La realidad es que cuando nosotros estamos por diezmar, empieza a hablar. No me va a alcanzar, ¿cómo se le va a ocurrir? Pero hacerlo, y mira que cuando Dios nos lleva a diezmar, nunca nos dice que nuestras emociones tienen que estar involucradas. Siempre en este lado de la puerta, las emociones no tienen lugar. En una oportunidad recordaba que una joven me preguntaba, pastora, ¿qué pasa si cuando yo llego a hacer mi devocional yo no estoy sintiendo deseo? ¿Está mal? Y yo le dije, no. Dios entiende esta guerra. Dios conoce que ese otro perro está que te dice para qué orar, qué pereza, más rico, otro ratico de sueño. Pero lo importante no es lo que sentimos en este lado de la puerta. Lo importante es lo que terminamos haciendo. Entonces, con esta imagen quiero recordarte que tu día a día para ganar, para avanzar, necesitas estar alimentando este perrito que es tu espíritu. Y necesitas ser muy intencional en desnutrir este perrito que es tu carne. Vayamos a la palabra de Dios en Romanos 8, 5 al 8, donde nos dice claramente todo lo que te acabo de explicar y además nos da las consecuencias de vivir hacia un lado de la puerta o hacia el otro lado de la puerta. Y dice, los que viven conforme a la carne fijan la mente en los deseos de la carne.
En cambio, los que viven conforme al Espíritu fijan la mente en los deseos del Espíritu. La mente gobernada por la carne es muerte, mientras que la mente que proviene del Espíritu es, por favor digámoslo juntos, ¿es qué? Ya vemos el resultado de vivir bajo este lado de la puerta y el resultado de vivir bajo el lado de esta puerta. En uno es muerte y en el otro es vida y paz. La mente gobernada por la carne es enemiga de Dios, pues no se somete a la ley de Dios ni es capaz de hacerlo. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Así que yo empecé con ese mensaje diciéndote que cuán hermoso es entender que esta puerta nos lleva a la cercanía. Es imposible estar cerca de alguien cuando tú estás haciendo algo que le desagrada. Para nosotros poder estar cerca a Dios necesitamos estar haciendo cosas y viviendo de una manera que le honre, que le agrade. De este pasaje amo ver que esta puerta tiene todo que ver con nuestra mente. Y quienes me conocen saben que soy un amante de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios tiene todo que ver con tu mente. Y tu mente es tu torre de control. Dime lo que estás leyendo y te diré lo que andas pensando. Cuando tú eres una persona que lees constantemente la palabra de Dios, tus pensamientos son purificados. Tu manera de ver la vida, de ver a las personas, de ver las situaciones, se ve transformada por la mente de Dios, la cual está contenida en cada pasaje de la palabra de Dios. Y cuando nosotros leemos este pasaje, mira que nos dice que la carne dice que es una mentalidad. La mentalidad de vivir bajo este lado de la puerta, que es bajo la mentalidad de la carne, es contraria a la mentalidad del Espíritu. Pero la realidad es que tú y yo, la mayoría de muchos aquí, nosotros no nacimos en el Evangelio. Yo veo la gran diferencia ya con mis hijos. Pero cuando nosotros hemos caminado, hoy estaba recordando hace cuánto yo soy hija de Dios. Hace cuánto, ya yo me convertí en el 2000. O sea que ya llevo un caminar con mi Dios. Pero aún así todavía hay tantos rezagos de lo que aprendí, porque aquí toda esta carne, lo que nos enseñan, lo que nos dicen, y como ya te lo enseñé, ese perro todo el tiempo se está alimentando. El perro de la carne se alimenta a través de lo que ve y de lo que escucha. Ocurre lo mismo con el perro del Espíritu, pero el perro del Espíritu tiene atentos sus oídos. Por eso es tan importante estudiar y meditar en la palabra de Dios. Pero como nuestro pastor bien dice que una buena prédica consta de 3 puntos, y yo quiero que ustedes le digan que fue buena prédica. No, mentiras, todo lo que hacemos lo hacemos es para Dios. Pero basado en ese buen consejo de mi pastor, dije, pues voy a hacer mi prédica de 3 puntos. Así que les vengo a traer 3 diferencias específicas de caminar bajo este lado de la puerta y caminar bajo este lado. Y me enfoqué en buscarlas de acuerdo a la mayoría de los consejos que como pastor tengo que dar. Porque nosotros como hijos de Dios, como creyentes, o si tú estás viniendo hoy por primera vez a esta iglesia, nosotros nunca deseamos decir, en esta área quiero muerte. No es un anhelo de nuestro corazón. Nosotros en todo anhelamos paz, vida, luz. Fuimos diseñados, fuimos creados a la imagen de Dios. Por lo tanto, nuestro ser interior, inconsciente, anhela este camino. Pero la realidad es que muchas veces cosechamos lo contrario. Y cosechamos lo contrario porque no tenemos claro, cuando estamos tomando las decisiones, en qué lado de la puerta estamos. Así que primera diferencia para que tú aprendas a identificar y decir, no. En este momento quien está gobernando es el perro del lado izquierdo. Y yo necesito tomar la medida ahora mismo, desnutrirlo para que mi espíritu le gane y vivir en paz, en salud y en luz. La primera entonces es las propias experiencias y opinión. El perro de la carne o tu naturaleza caída o este lado de la puerta se basa, se alimenta, se establece en lo que para ti es tu propia experiencia y tu propia opinión. Déjame explicarte cómo funciona nuestro cerebro para que entiendas por qué obramos
en esta dirección, aun cuando anhelamos los resultados de este lado de la puerta. Nuestra mente, en el proceso de aprendizaje, empieza a construir surcos o caminos. Y entonces empezamos a entender que cada vez que hay cierta causa, esta produce un efecto. Todos cuando hemos visto un bebé que está en esta etapa, vemos que él se monta en su silla de comer y uno le pasa algo y él ¿qué hace? Tira la cuchara o el plato, no quiere llorar. Y él lo que está buscando es que a través de su acción, de esta causa, se produce un efecto. Las melancólicas somos, no, el piso, si era comida, ¿no? Las que son sensibles con los sonidos empiezan, no más. Pero uno vuelve y le recoge la cuchara o el plato y no se lo vuelve a poner ahí. ¿Y él qué vuelve a hacer? Porque su cerebro se está preparando para el aprendizaje que es causa y efecto. Pero tú y yo operamos así. Y la idea es que nosotros aprendemos a operar para bien así. Si tú ya sabes que hay algo que le provoca mal genio a tu esposo, ¿por qué lo sigues haciendo? Si ya sabes que esa es una causa que provoca una pelea en la casa. Porque la carne le encanta basarse en la experiencia, pero en una mala experiencia. La carne, la mentalidad de la carne ha construido un surco que siempre es el mismo. Te dan un dinero, estás en bendición y vas y te lo gastas. Pero si miramos a tu pasado, lo has venido haciendo desde que trabajas. Se ha construido un camino, un surco, pero es un camino de maldición. Es un camino de carne. Y hasta que tú no entiendas e identificas que no es la mentalidad que tú quieres para tu vida y que necesitas atravesar la puerta que se llama santidad, que es dejar de lado este camino y empezar a caminar por el camino de Dios. La santidad significa apartados para Dios. Así que si mi experiencia ha sido esta, la manera como yo aprendí a hacer las cosas porque las vi, es que mi abuelita la hacía así, es que mi papá la hacía así, pero el efecto, el resultado es el equivocado. Debemos desear con todo nuestro corazón atravesar la puerta de santidad. Y la puerta de santidad es decir, esto ha venido siendo así, pero no le agrada a Dios, porque hemos entendido que eso es una mentalidad que no le agrada a Dios. Mi opinión es que debería hacerse así, pero no es la opinión de Dios. Así que le voy a decir a este perro, no más, y voy a ir y voy a atravesar la puerta. Qué poderoso es eso, ¿no? Qué motivador, qué inspirador es cuando se trata de pensar en el otro. No, ay, Dios mío, que la prédica de esta parte mi esposo la entienda, que no me haga eso más. Pero debe ser el triple de inspirador y motivador a nivel personal. Todo lo que no le agrada a Dios y que tú vienes haciendo y que ha sido un patrón, que es alimento para tu carne, tú lo puedes desaprender. ¿Cómo? A través de atravesar la puerta de la santidad. Visité una iglesia en la que el pastor decía que cuando uno dice, es mi opinión, o yo creo que, él decía, eso es satánico. Y la verdad, el fruto de la iglesia era hermoso, ¿sabes? Era una congregación que servía a Dios con fuego, con pasión. Era una congregación que tenía muy poca gente no en el servicio. Pero me encantaba el entrenamiento de estos pastores porque una vez cualquier persona se instauraba en las leyes del servicio, se le explicaba y le decía, tu opinión es de Satanás. Sí. Aquí no vamos a hacer tu opinión. Aquí vamos a hacer la opinión de Dios. Y la opinión de Dios es entregada y comisionada a la autoridad del lugar. Así que tú no tienes que estar de acuerdo. Tú tienes que estar en obediencia para que las cosas salgan no como al líder le parece, no como a ti te parece, sino como a quién, como a Dios le parece. Y cuando entendemos que es así como funciona, nos es fácil obedecer. Ya no es un tema del líder, el pastor, el esposo. Mira, yo cuando entendí esto en mi matrimonio dio un giro. No es acerca de lo que Pedro dice en mi casa, es acerca de lo que Dios dice en mi casa. Y no hay nadie que me ame más como me ama Dios. Pedro me ama, tu pastor ama a su esposa, pero me ama más Dios.
Así que cuando Dios le da una visión a mi esposo, yo me puedo entrar y proteger. Y tengo 1000 opiniones, 1500. Les voy a contar aquí que la air fryer en mi casa está puesta donde el pastor dijo. ¿Sí o no, amor? Y me dice, pero déjame opinar algo en mi casa, tú has decidido todo. Y yo, oh, sí. Pero la air fryer yo no la quería ir y él sí. Pero yo dije, ¿sabes qué, Dios? ¿Sabes qué, Dios? No es acerca de donde él quiere la air fryer. El solo hecho de que yo ceda, estoy generando cercanía con Dios. Porque ¿para qué me agarro una pelea por una air fryer o no? Pero en esos pequeños detalles donde nosotros nos rendimos y donde nosotros avanzamos, ¿sabes qué? Se empieza a construir también un surco, un camino. Así que si yo construyo ese camino de quiero la air fryer acá, después cuando me dicen algo que me cuesta más trabajo, yo ya he empezado a caminar, porque recuerda que es una mentalidad de espíritu y me es más fácil a mí obedecer. El tema es que entre tú más camines el surco, el camino de la carne, ese camino le ocurre algo en tu mente. Y es que, no sé si han visto cuando uno ve un paisaje hermoso con pastos altos, pero siempre como que hay un caminito. Si tú vas a atravesar ese pasto, ¿por dónde te vas? ¿Por el pasto altotote? ¿O tú dirías, cojo el camino que alguien ya caminó? Sería lógico, es automático y es humano que siempre caminamos por el surco que ya está trazado. Nuestro cerebro opera así. Así que siempre esta carne va a alegar decir, tú lo has venido haciendo así. Es mi experiencia, es mi opinión. Pero tú y yo podemos aprender a generar la experiencia y la opinión de Dios. Ahora te digo algo, cuando se trata de experiencia, ¿quién puede tener más experiencia en la vida con hijos si no es nuestro Padre Celestial? Así que atendamos a su voz. Quiero leerte entonces Proverbios 3, 5, 8, que ilustra muy bien esta diferencia entre el camino de la carne y el camino del espíritu. Dice, confía en el Señor de todo corazón y no te apoyes en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos, en los que ya empezaste a caminar. Yo sé, de pronto aprendiste que en tu casa la mujer es la que tenía la autoridad. Reconócelo ahí, dile, ok, mi mamá lo hacía, no la voy a juzgar, pero no lo voy a seguir haciendo, porque eso no es lo que dice tu Biblia, eso no es lo que dice tu palabra, Dios. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Y con este pasaje pude entender que si algún día yo le pudiera agregar algo a la imagen de estos perros, sería ese camino. Aquí hay los caminos todos, mejor dicho, curvosos, como cuando uno va de Bogotá a la zona cafetera, esa línea. Los que no son colombianos, para atravesar otra parte del país, tú tienes que subir una montaña y eso es una línea. Pero los caminos de Dios de este lado de la puerta son caminos rectos. No seas sabio en tu propia opinión, nos dice el Señor. Más bien teme al Señor y huye del mal. Esto infundirá salud a tu cuerpo y fortalecerá tus huesos. Así que la carne es el perfecto camino para vivir enfermos y desanimados. Si hay un área en tu vida en la que tú ves enfermedad, si hay un área en tu vida en la que tú estás viendo desánimo, revisa cómo vienes operando. ¿Bajo la mentalidad de la carne o bajo la mentalidad del espíritu? Existe una fuerte tendencia a caminar mental, emocionalmente, por lo que hemos visto y conocemos. Es una realidad, déjame decirte que lo veo diariamente como pastora. En mi propia vida es una tendencia de caminar por lo que ya hemos visto y conocemos. Repetimos lo que más odiamos, porque si no hemos perdonado, seguiremos atados y lo repetiremos. Cualquier actividad que nos produzca placer inmediato es candidato en arraigarse en nuestra carne. Y con esa realidad entonces quiero decirte que la carne camina por vista, falta de perdón y placer. Y si hemos entendido que son antónimos y que siempre desean lo contrario, tú me podrías ayudar a identificar entonces por qué, cómo caminamos por el Espíritu. Caminamos por fe. Si esta es por vista, esta es por.
Si esta es por falta de perdón, esta es por... Y si esta es por placer, esta es por propósito. Haciendo esta enseñanza, Dios susurró para mí el antónimo más fuerte que he encontrado de placer. ¿Qué es lo contrario a ese placer inmediato que nos lleva a adicciones, que nos lleva a estar haciendo lo que no tenemos? Propósito. Amé esa palabra, porque un joven que anda adicto a la pornografía y que siente un placer inmediato y por lo tanto vive haciéndolo y vive creando ese surco mental, emocional, espiritual y sexual bajo la pornografía, si él entiende que a cambio del placer puede recorrer la puerta y pasar al otro lado, por propósito le será más fácil dejar de lado dicha adicción. Segundo punto, el afán. Si tienes que responder ya, si tienes que resolver sin paz, si lo tienes que decir, no, lo tengo que decir, es el Espíritu Santo. No es el Espíritu Santo. Es imprudencia y es carne. Cuando en cualquier situación de tu vida necesitas responder ya, o si no sientes que se te va el mundo, no es tu espíritu el que está hablando, es tu carne. No hay ni una sola vez en la Biblia Dios nos manda a orar de afán. Todo lo contrario. Mira que dice que él en 1 Corintios 13:7, que es un versículo que todos conocemos muy bien, donde se nos habla sobre el amor perfecto y sobre el amor que nosotros queremos que nos amen. Tú y yo deseamos que nuestro esposo, nuestros amigos, nuestros hijos nos amen con el amor de Dios. Dice que todo lo espera. Obrar en el espíritu involucra amor. Y el amor todo lo espera. Obrar bajo la carne es desamor, porque tú empiezas a pensar es acerca de ti, tengo que responder ya, tengo que decir ya, y siempre te va a conducir a la muerte. Siempre que tú estés, tengo que tomar una decisión ya, pero quiero ser santificado, quiero atravesar esa puerta. Necesito entonces ser prudente y esperar la instrucción de Dios. Dios nunca obra bajo el afán. Sin embargo, en este punto sí tengo que hacer una aclaración con respecto a la inmoralidad sexual. Porque en 1 Corintios 6, 18 al 19 sí se nos da un buen tip, más que un tip, una buena instrucción para no vivir bajo la práctica pecaminosa de la inmoralidad sexual. Y es que nos dice que huyan. En la única parte de la Biblia donde se nos habla de huir, o sea, de así hacerlo rápido, es cuando se trata de inmoralidad sexual. Así que si los noviecitos se les empiezan a despertar las hormonas, ven y oramos, cojámonos de la mano. No, la pastora dijo que la carne, no, ahí sí te toca huir. Ahí sí, yo me acuerdo, les voy a contar algo que recuerdo. Recuerdo que cuando me novié con Pedro, mi actual esposo, nuestro pastor, cuando él me visitaba y yo a veces llegaba del gimnasio y él estaba esperándome ahí, yo llegaba con mi ropa deportiva y él me decía, bueno, chao, nos hablamos después. Y yo, ay, bueno, chao. Y después enteré, él me contó que él huía. Qué sabio fue. Nuestro primer beso fue en el altar. Nosotros nos apartamos, pasamos, atravesamos. De novios dijimos, bueno, nuestra relación queremos que sea para glorificar a Dios. Así que pusimos límites grandes y dijimos, aquí en este camino hay opiniones, hay experiencia. El mundo puede decir mil cosas, pero vamos a lo que dice Dios. Queremos que nuestra relación sea cercana a Él. Así que nos tomamos de la mano, nos leímos un libro buenísimo que lo recomiendo, que es Le dije adiós a las citas amorosas, y tomamos distancia física. Y cada vez que había tentación, él mejor que yo. La verdad es que él siempre ha sido muy líder para mí. Siempre mi esposo me ha modelado con tanto ejemplo. Y se iba. Él ahí no decía, ven y oremos, yo te espero. No, huir. Así que la única manera para salir de la carne en cuanto a la inmoralidad sexual sí es huir. Pero si tú tienes una pelea con un amigo, con el jefe, le tengo que ir a decir todo lo que está en mi espíritu. No es el espíritu, es tu carne. Espera.
ora, lee la Biblia, ayuna por el tema. Ve a la iglesia y pregúntale a alguien sabio espiritualmente qué opina de la situación con tu jefe. Y aquí, cercanamente a Dios, Él te va a dar la sabiduría para tomar la decisión correcta y vivir en el Espíritu y por lo tanto cosechar vida, paz, sabiduría en tu área profesional. Y yo ahí esperaría un aplauso. Motivémonos a entender cuán poderoso es. Y el aplauso es para el Señor. Quiero que leamos en 1 Corintios 6, 18, 19 cómo se nos habla. Creamos que esta palabra es poderosa. Jóvenes, subrayen esto. Dice, huyan de la inmoralidad sexual. Todos los demás pecados que una persona comete quedan fuera de su cuerpo. Pero el que comete inmoralidades sexuales peca contra su propio cuerpo. ¿Acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en ustedes y el que han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños. De este pasaje me inquieta, me conmueve y me llega a lo más profundo de mi corazón entender que la inmoralidad sexual genera ataduras que tienen una consecuencia que tú mismo vives. O sea, siempre todo pecado tiene su consecuencia. Pero dice que en esta en especial es contra tu propio cuerpo. La maldición que tú te traes a ti mismo cuando tú vives en prácticas pecaminosas sexuales. Y hemos entendido claramente lo que dice la Biblia acerca del orden sexual. La sexualidad fue creada por Dios para el matrimonio entre un hombre y una mujer. Todo lo que se sale de ese concepto tan sencillo, es sencillo. Dentro del matrimonio entre un hombre y una mujer es carne. Es carne. No, pero es que ya nos vamos a casar. ¿Ya te casaste? No, pero en una semanita. Huya, hermano, huya. Y tercera diferencia. La naturaleza del espíritu construye futuro. La naturaleza de la carne destruye el futuro. Quiero leerte Salmos 106, 43 y lo quiero leer en dos versiones diferentes, porque me enriqueció tanto hacerlo. Cuando hablamos de versiones, hablamos es la misma palabra de Dios, pero con dos traducciones distintas. Y hay veces el solo hecho de una palabra diferente te da mayor amplitud para entender lo que Dios te quiere decir acerca del tema en cuestión. Dice, muchas veces Dios los libró. ¿Alguien se siente identificado con esta parte? Uy, muchas. Pero ellos se obstinaron en su rebeldía y se hundieron en su iniquidad o maldad. Muchas veces Dios los ayudó, misericordia, gracia, favor, pero el pero lo pones tú. ¿Cuándo qué? Cuando te mantienes y eres obstinado en la rebeldía. ¿Qué es rebeldía? Decir, yo puedo caminar por acá y no me va a pasar nada. ¡Qué rebelde! ¡Qué absurdo! Si Dios está allá. La rebeldía es tan grave porque entiende que fue lo primero que hizo Satanás en contra de Dios. Pero nuestra naturaleza caída está impregnada de la rebeldía. Hace poquito escuchaba a una pastora que respeto y admiro mucho y tuvo 5 hijos y sus 5 hijos hoy en día sirven al Señor y la verdad me sentí inspirada a oírla porque ya como 3 están casados, mate 5. Y ella decía que ella les jugaba a la psicología contraria. Entonces, me voy a pegar un nap. Quiero que me despierten mucho. Todos, no la vamos a despertar. Y ella se hacía su nap de 1 hora y media. ¿Por qué? Porque la naturaleza caída no es sino que tú le digas no. ¿Y sabes qué quiere la naturaleza caída? Y me pareció cautivante, hasta hermoso y divertido ver que ella hacía uso de la naturaleza caída de sus hijos para lograr un propósito que era descansar en las tardes. Pero la verdad es que eso lo que revela es este principio que está en la Biblia, que nosotros podemos ser obstinados en permanecer en la rebeldía. Pero quiero decirte,
Y quiero sembrarte el temor de lo que ocurre cuando tú te mantienes en rebeldía. Dice, se hundieron en su iniquidad y maldad. Te hundes en la maldad. ¿Y no vemos eso en el mundo? Yo no sé si tú tienes una pareja de amigos que tú dices, oiga, si tan solo conocieran a Jesús, porque el matrimonio cada vez va de mal en peor. Pero cuando ellos te dicen lo que están haciendo para salir de ahí, todo está bajo este lado de la puerta. Tú dices, tan sencillo sería que se apartaran y empezaran a obedecer a Dios. Segunda parte de la traducción. Dice Salmos, el mismo Salmo 106:43, pero esta es la traducción viviente. Dice, Él los rescató una y otra vez. Dios es tan misericordioso que hay una y otra vez que Dios nos saca de este lado. Pero no seas tú la segunda parte de este versículo, que dice, pero me rehúso a estar escrita en esa parte. No permitas que se escriba tu nombre ahí. Dice, porque ellos decidieron rebelarse en su contra y finalmente su pecado los destruyó. El propósito de la naturaleza caída, que es uno de nuestros enemigos más reales, es destruirnos. Tenemos dos más, pero no es el motivo de la prédica de hoy. Tú y yo tenemos 3 enemigos: la carne, Satanás y el mundo. Pero los 3 están empeñados en destruirnos. Así que tú y yo tenemos que estar deseosos de abrazar esta puerta. Abrázela y diga, yo voy a abrazar la puerta de la santidad. Cierra tus ojos un minuto y dices, Señor, entiendo cuán importante es la puerta de la santidad. Y la voy a abrazar. Y voy a renunciar a mi propia opinión. Voy a renunciar a mis propias experiencias. Voy a renunciar al afán. Y voy a renunciar a destruir yo mismo mi propio futuro. Cuando leo este pasaje, ya puedes abrir tus ojos, pienso en Sansón. A mí me encanta estudiar los personajes de la Biblia, así que meditando en esta enseñanza le decía a Dios, bueno, ¿qué personaje de la Biblia decidió permanecer en este lado? Porque dice la palabra que los rescató de muchos. O sea, tú y yo vamos a estar acá en muchas oportunidades. Dios me rescató de mis relaciones emocionales pasadas antes del pastor. Y hoy en día tengo un matrimonio saludable. Me rescató de ahí. Yo me acuerdo que cuando conocí al Señor, yo le dije, Señor, yo te pido nunca volver a tener una tusa. Para los que no saben, ese vacío interno que uno siente morirse, aunque sabe que no es la persona y le está haciendo daño, pero uno siente que se le va. ¿Cómo le dicen ustedes? En Venezuela, un guayabo. Yo no más, Señor, te lo pido. Y mira, el Señor me rescató de ahí. Yo nunca más, mi esposo viaja. Sí, yo, mi amor, te bendigo. Ya mi amor, otro viaje de esquí. Vaya, papito, disfrute. Le limpio las botas. Porque es la libertad de que estoy unida a Él. Sé que soy una con Él. Pero Él puede disfrutar sin mí. Él la puede pasar bien. Ayer tuve que ministrar a Abel porque después de hablar con mi esposo, con Natán y Abel y yo, y Abel estaba feliz de todo lo que habíamos hecho. Hicimos tina, hizo ejercicio conmigo. O sea, yo le rescaté todo lo chévere que habíamos hecho. Y de pronto Natán sale y dice, y yo me hicieron un masaje de chocolate. Y Abel empezó a llorar. Yo, mi amor, pero tú y yo hicimos tina. Pero lo que quiero decir es que nuestra naturaleza caída es esa dificultad de ver que otro disfruta sin nosotros o no. Pero lo tuve que ministrar, le dije, no, Abel, entre nosotros no hay competencia. Nosotros hicimos algo especial, ellos hicieron algo especial. Y quiero que le des las gracias a Dios por lo que Dios le regaló a Natán en ese viaje. Y quiero que seas agradecido con lo que Dios te regaló a ti en este viaje. Y esa es la libertad que nosotros tenemos. Y te cuento esto pensando en la libertad emocional que Dios me dio cuando decidí atravesar esa puerta y decir, voy a tener mi próxima relación conforme a la Biblia. Y aquí estamos, mi esposo y yo. Entonces, pensando en ese personaje, el Señor me trajo a la mente a Sansón. Y entonces lo que hice fue que me metí a YouTube a historias infantiles de Sansón. Y como niña dejé que esos videos bíblicos ministraran mi corazón. Y me impresionaba ver cómo Sansón, por Dalila, una mujer que nunca lo atesoró, nunca lo valoró,
Siempre estuvo empeñada en identificar cuál era la debilidad que en realidad era su fortaleza y lo hacía el hombre más fuerte. Sansón era un nazareno. Nazareno significa que había sido apartado para Dios. Su mamá y su papá dijeron: será apartado para él. Así que en la época era no cortarle el pelo. A los nazarenos no se les cortaba el pelo. Y lo habían preparado en los caminos del Señor. Pero si se le cortaba el pelo, él perdía su fuerza. Así que Sansón se empeñó en su naturaleza caída y terminó por contarle cuál era su secreto. A Dalila se los contó a los filisteos, y los filisteos, mientras que él dormía, le cortaron sus cabellos. Cuando se levantó, lo amarraron y lo encarcelaron y le quitaron los ojos. Sin embargo, Sansón le volvió a crecer el pelo y, arrepentido, Dios lo libró, y lo llevaron a una fiesta para hacer burla y mofa de él los filisteos, y ese ya tenía nuevamente fuerza y pudo destruir el templo donde estaban, pero murió él ahí con todos los filisteos. Dios lo había llamado a ser un rescatador. Pienso siempre en esa palabra en Débora, una mujer que se había dispuesto a utilizar lo que tenía para traer libertad a su pueblo. Es lo que hacemos siempre en Adórnate. Confiamos que si predicamos la Biblia, tú serás libre. Es eso. Pero Sansón se empeñó en caminar por su vida por este lado de la puerta y terminó sin ojos y destruido. El propósito de Dios se cumplió, pero a un costo muy alto. Así que si nosotros somos hijos de Dios, nosotros debemos atesorar esta puerta. Debemos todos los días levantarnos y pensar en estos dos perros y decir: no me la voy a dejar ganar. Voy a alimentar a mi espíritu para que, a pesar de lo que yo viva, este perro le gane a este. Y quiero entonces invitarte a pensar que siempre que pases por un momento difícil en tu vida, vas a estar tentado a caminar de este lado. Pensé en una enfermedad, pensé en una pelea con un amigo, pensé en salir de una bancarrota. Nadie quiere estar enfermo financieramente. Pensé en una adicción, en un sueño no cumplido. Pero hoy vengo a decirte: Dios nunca cambia de lado. Digámoslo juntos: Dios nunca cambia de lado. Y quiero decirte que Dios nunca cambia de lado, porque Él es santo, santo, santo. Él es espíritu. Él no se pasa al otro lado. Así que si tú quieres resolver esas situaciones difíciles, tendrás que atravesar la puerta de la santidad. Y aquí te podrás encontrar con Él y hallar el resultado correcto. Sin embargo, pensando e imaginándome a mi Señor Jesús sentado a la diestra del Padre y al Espíritu Santo con su mover en mi día a día, tuve que reconocer que hubo un momento en mi vida en que vi a Jesús atravesar el otro lado de la puerta. Tuve que recordar que hubo un momento en mi vida, de joven, en la que estaba de este lado, pasando por situaciones difíciles. Mi papá estaba en la cárcel, mi mamá había tenido que salir como toda una guerrera a sacarnos adelante a mi hermana mayor y a mí. Había presión del mundo y empecé a escuchar alguien golpeaba a la puerta de mi corazón. Golpeó a la puerta de mi corazón a través de oraciones de mis dos papás. Mi papá ya en la cárcel oraba y clamaba por mi vida. Mi mamá también se entregó a los caminos del Señor, sus amistades, invitaciones a la iglesia, hasta que hubo un día en que yo respondí a ese golpeo. Y por primera vez vi a Jesús atravesar este lado de la puerta. Dice la Biblia
que Él llama a nuestra puerta, que Él entra y ¿qué hace? Cena con nosotros de este lado. Está un poco sucio mi corazón, Jesús. Vamos a limpiarlo, ¿no es cierto? Está bien. Como te llamé a tu corazón, hoy también estoy aquí para llamar a los corazones que quieran hoy cenar conmigo. Porque yo anhelo sentarme a la mesa contigo. Y he tocado muchas veces tu puerta. Pero tú has escuchado el sonido de la puerta y no lo has abierto. Así que hoy, si quieres, por primera vez en tu vida, abrir la puerta para cenar contigo, para que yo entre a tu casa, para que entre a tu corazón y recibas la transformación verdadera que necesitas, te invito a que ahí donde estás, levantes tu mano. Y hoy juntos, todos te acompañamos. Repite conmigo: Padre Celestial, hoy decido que entres a mi casa. Hoy te abro la puerta de mi corazón para que vengas y cenes conmigo. Te digo que te anhelo, que te necesito y que no hay nadie más que todo mi ser desee. Perdóname por todas las cosas que he hecho que han hecho doler tu corazón. Inscríbeme en el libro de la vida. Hoy quiero ser tu hijo y recibir esa herencia, la cual es para mí. Decido seguirte todos los días de mi vida y decido ponerme de pie cada vez que caiga. En el nombre de Jesús. Amén. Jesús, ¿y ahora esperarías que nos quedemos de este lado o vamos a pasar al otro? Vamos. Después de esto, Jesús obviamente espera que pases al otro lado. ¿Vamos a pasar? Él te ayuda. ¿No es cierto, Jesús, que tú nos ayudas? Dice la palabra de Dios que todo lo puedo en ¿quién? Todos esos caminos, todos esos surcos, todo lo que tú sientes que no vas a poder dejar, Él te fortalece para hacerlo. Él después te acompaña. Espérate que tengo ya. Él te acompaña por la puerta, Jesús. Uno no le habla así a Jesús, le dice por la puerta, Jesús. Y aquí nos encontramos con el Padre, ¿no es cierto? Esto es puertas, la puerta de la santidad, y que Dios te bendiga. Nos alegra que nos hayas acompañado. Si vives en Miami o vienes de visita, queremos conocerte. Además, queremos estar conectados contigo, así que te invitamos que nos sigas a través de nuestras redes sociales. Que Dios te bendiga.